Bueno, tema interesante el de hoy. Hoy es el día del TDAH en España, donde se espera que las ciudades se tiñan de color naranja, que es el color que representa el TDAH, un poco bueno, es un día dedicado a dar información, a que se conozca más, ¿no? El TDAH y así. Bueno. Y bueno, Mar ha sido la que ha tenido la idea del tema de las etiquetas, un tema controvertido, porque se ha encontrado con algunas experiencias últimamente en torno al tema de la etiqueta, el TDAH, sobre todo en temas quizás más escolares, no a nivel social. Yo me lo he encontrado más a nivel social, que últimamente todo el mundo pues, se alarma con esto de las etiquetas, de no pongáis etiquetas a los niños bueno, y todas estas cosas. Bueno, va. No, ¿qué te parece si vamos empezando? Vale, Pues venga, a ver, pues tienes que alzar un poco la voz, ¿eh? vale. Bueno, cuéntanos un poco más, ¿por qué el tema de las etiquetas? Con el tema del TDAH, tema escolar, ¿qué está pasando aquí? Pues bueno, yo no sé si sabéis, bueno, muchos sí, yo estoy haciendo el bachillerato artístico, más concretamente el escénico. Y entonces, un adulto nos empezó a decir que había profes que piensan que este bachillerato, o sea, le dan menos peso que a uno que es, bueno, el científico, el tecnológico o al económico. Y que, y, pero lo tengo aquí apuntado un poco. Es una chuleta que ya se hace Sí. porque se pone nerviosa y se queda en blanco. Y bueno, y yo creo que como piensan que tiene menos peso, entonces creen que hacemos menos tarea. O sea, que es mucho más fácil, cuando en realidad no es así, porque yo tengo las mismas materias que ellos y ya las específicas que cada bachillerato ya tiene. Y también por el mismo motivo nos dijo que tuviéramos cuidado con las etiquetas que que nos podrían poner los otros profesores. Ujú. Sí que es cierto que no es algo que tenga que pasar específicamente en su centro educativo, sino que pensar que la parte artística siempre ha sido menos valorada a nivel, yo creo que esto es un fenómeno mundial, eh, y lo relacionamos con el tema del TDAH porque hay muchos TDAHs que, bueno, nosotros nos definimos con el verbo ser, bueno, Mar está entre el verbo ser y tener el tema del TDAH, así que, bueno, que aquí cada uno luego que se defina como quiera. Pero sí que hay muchos TDAHs que tiran hacia la parte artística, ¿no? Otros evidentemente que no, pero bueno, hay muchos, de hecho, creo que en su clase son unos cuantos, Sí, unos cuantos. Entonces, bueno, que ya no solo se enfrentan a las etiquetas, ¿no? Que tienen ya, que se le vincula al diagnóstico de TDAH, sino que encima, según dónde vayan a trabajar, se enfrentan a un doble, triple, cuádruple etiquetaje. Entonces, bueno, a través bueno, ella me explicó un poco, ¿no? Lo que pasaba. Entonces, estuvimos reflexionando un poquito sobre este tema de las etiquetas, porque me llamó mucho la atención el hecho que les dijeran que fueran con cuidado, como si las etiquetas dependieran de uno mismo. Y entramos un poco con un sinsentido, ¿no? Porque ella me preguntaba, ¿por qué tenemos que dejar de actuar como somos? O sea, ¿por qué tenemos que dejar de ser como somos por miedo a que nos etiqueten? Entonces, ¿cuáles serían aquellas etiquetas que os ponen, que crees que os hacen modificar la conducta? ¿De qué os etiquetan? bueno, es que no sé. Yo creo que más de, como que somos, es lo que yo creo, como que somos más tontos. Y entonces, claro, tienes que demostrar que no. Y para mí eso es muy cansado, porque yo ya sé que no soy tonta y justamente estoy ahí porque estoy haciendo lo que me gusta. Y no tengo que demostrar a nadie si soy más lista o menos. Es como curioso, ¿no? Porque cuando nos enfrentamos a las etiquetas,
estamos luchando contra una etiqueta que nos han impuesto sobre algo que mayoritariamente no somos. ¿No? Cuando dicen, no, es que te tratan como una persona como si no fueras lo suficientemente lista, que luego deberíamos discutir qué se entiende por inteligencia, que no son suficientemente trabajadores, bueno, hay un montón de etiquetas, ¿no? Que se van poniendo, sobre todo también, pues, a los TDAH que se nos suele etiquetar, pues, incluso de maleducados, de vagos, bueno, de ir siempre a nuestro rollo e ir haciendo, ¿no? Y luego nos encontramos que además de que ya no somos mal educados, sino que es verdad pues que pues, nuestra impulsividad, que al final ya aprendes pues, a ir controlando a medida que te vas haciendo mayor y te dan estrategias, sino que encima tienes que luchar no solo con la etiqueta, sino demostrar doblemente que tú no eres así, cosa que como que no tiene demasiado sentido. Luchar contra algo que realmente no tiene que ver con nosotros ni es nuestra responsabilidad eso. Al final, un poco lo que le comentaba a ella, la etiqueta no es algo que nosotros tengamos que gestionar, se basa además en prejuicios, porque una etiqueta no es más que un prejuicio que tiene hacia la persona y que además no es nuestra responsabilidad quitárnoslas de encima. Es decir, si me etiqueta un docente, por ejemplo, me etiqueta el docente. Es su responsabilidad que me ha etiquetado a mí. Yo no me autopongo la etiqueta a mí misma. ¿No? Y es un poco también lo que decía ella, ¿no? ¿Por qué tengo que dejar de ser yo por algo que me han impuesto ellos? Entonces eso como que no tiene demasiado sentido. ¿Cómo cuántas etiquetas creéis que podéis llegar a enfrentaros a la vez? ¿Es una? ¿Crees que vais contra más de una? No sé, es que justo llevamos 2 semanas en el Insti y creo que no da tiempo todavía, pero si son de poner etiquetas, yo creo que unas cuantas, ¿eh? O sea, no solo os enfrentáis a una sola etiqueta, sino que os enfrentáis a Ya. más de una a la vez. Yo diría que cuando sea más largo el curso, yo diría que sí. Porque al final una etiqueta, todo el mundo lo acaba sabiendo. Ah, mira, somos, ¿puedo decir la clase? En plan, No, no, vale. mejor no. Bueno, pues somos una. Y todos dicen, ah, pues esto es esta clase. Y cuando dicen y hablan de un tema, pues seguro que será esta clase, porque siempre es así. O sea, que realmente acaban definiendo una característica habitualmente además negativa hacia un colectivo. Llámale clase, llámale TDAH, llámale lo que sea. Bueno, sí, eso realmente es verdad, ¿no? Y al final incluso puede ser que sucedan cosas que no tengáis nada que ver. Que sencillamente, de hecho, yo me acuerdo una vez que a una persona, por no decir nombres ni para que eso no se reconozca, que había un chaval que le castigaron en clase y él no estaba en clase. Fue la cosa más surrealista que había pasado. Entonces lo tenían mega etiquetado y de repente dijeron, fulanito, bueno, le hicieron un parte, ¿no? Eh, y quedó como castigado. Y claro, el muchacho me vino el día siguiente, el día siguiente y dijo, es que me han puesto un parte, digo, ¿y ahora qué ha pasado? Bueno, me han puesto un parte por tirar papeles en clase y yo me quedé como, ¿eh? No entiendo nada, ¿no? Bueno, sorpresa, el chaval no estaba en clase porque estaba enfermo, estaba en su casa. Entonces, claro, ¿hasta dónde llegan las etiquetas en TDAH? Y realmente cuesta mucho quitárselas de encima y eso incluso, yo he tenido chavales adolescentes que se han quedado incluso sin graduarse, precisamente por eso. Porque ya eres el conflictivo, pues ya está. Pues todo lo que suceda, pues va para allá. Entonces, un poco también lo que le comentaba, que comentábamos hoy con Mar, con el tema de las etiquetas en TDAH, es que las etiquetas al final son un resumen de unas características, ¿no? Pues si eres conflictivo es que tienes que dar muchos problemas, eh, no obedeces nunca, bueno, obedecer a mí, esto de obedecer no me gusta porque hacemos animálicos, pero bueno, que no hacemos caso, eh, que nos atamos las normas, bueno, pues no, pues eso es ser el conflictivo, que tienes problemas con los compañeros, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Que cuando nos definimos con una etiqueta,
El problema está en que entonces uno también se comporta un poco como la gente se espera. Es decir, igual que a un niño si yo le digo, hombre, yo sé que tú eres responsable con tus cosas, tal y que cual, pues al final ese niño pues va a intentar hacer realmente lo que uno espera, ¿no? Que es que se va a intentar portar mejor o lo que sea, o pues va a ser un poquito más responsable y así. Al menos lo va a intentar. Sin embargo, si yo le digo, es que eres muy parlanchín, siempre molestas en clase, bla, 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 pues claro, la etiqueta va a hacer exactamente el mismo efecto. Le va a poner parlanchín, ¿por qué? Porque yo estoy a la espera de que él se comporte de esa forma, ¿no? Y luego, claro, ¿qué pasa? Luego les castigamos por algo que nosotros hemos un poco como provocado, ¿no? Yo espero que te portes mal, te portas mal, encima te castigo, cuando yo estaba esperando eso. O es más, incluso si un día habla, como yo ya espero que sea parlanchín, ¿no? Que moleste en clase, y digo entre comillas porque a mí yo no creo que los niños molesten, pero bueno, puedo entender que las interrupciones en clase para los docentes entiendo que a veces son molestas. Entonces, ¿qué pasa? Que a la mínima que moleste, o a la mínima, mejor dicho, que hable, como yo espero que interrumpa, que hable, etcétera, etcétera, ¿qué sucede? Pues que exagero la situación. Y eso es un ejemplo que también me explicó Mar el otro día, ¿no? Pues que con un grupo, bueno, había una persona que interrumpió o habló un momento, todo el mundo estaba hablando y ¡pum! Él se la cargó. Y eso es algo súper frecuente, que es como que exageramos la situación porque estamos pendientes cada uno de los movimientos. Claro, si no estuviéramos pendientes, al igual no lo hubiésemos visto, ¿no? Y eso lo vives, aparte que se puede vivir en clase, evidentemente, con el grupo de amigos, por ejemplo, porque las etiquetas no solo se dan en las clases. Entre los amigos veis que hay etiquetas, no hay etiquetas. Sí. ¿Y como qué tipo de etiquetas? Porque tema social, etiquetas y TDAH también es interesante, ¿eh? Tenemos el TDAH etiquetado como el payaso del grupo. Sí. Dices, no lo sabes tú bien. Además, siempre, o es el listo, el siempre, yo tengo un grupo reducido por eso, pero sí que hay. ¿Y qué sucede con esas etiquetas? Nada, porque supongo que es que ya nos conocemos y que hay veces que a mí me dan un poco de rabia, pero yo me lo callo, porque sé así de guay, pero, pero la mayoría ya estamos acostumbrados. ¿Cómo que estáis O sea, acostumbrados? me refiero, Se me no nos acaban de decimos, cortocircuitar las neuronas. Yo no, acostumbrada. ¿Cómo que digo que no acostumbrada? nos, o sea, en mi grupo, claro, somos pocos, entonces si lo que decimos y tal, ya no es que nos afecte, porque ya lo decimos, tampoco decimos cosas graves, sino que hay etiquetas, pero no esas que te ofenden. Bueno, es que al igual me contradigo, pero yo en mi mente yo lo entiendo. Vale, ahora nos tienen que entender los demás. O sea, mm, a ver, joder, ay, perdón. Am, bueno, que son esas etiquetas que en plan, que las dices, pero que ya, joder, es que no sé cómo explicarlo ahora. Como que son de, claro, de coña, pues esas. Vale. O sea que digamos que no acaba influenciando, al menos no del todo, Mm, a la relación social. eso. Vale. Por aquí nos comenta, estaba Peter, hola Peter, que nos comenta que es mejor conocer la etiqueta correcta, ¿no? Y por entre paréntesis diagnóstico. Sí que es verdad que quizás yo lo diferencio un poco entre etiqueta y diagnóstico, porque entiendo que el diagnóstico es la descripción de un conjunto de síntomas. ¿No? Pues en TDAH pues, que se deja las cosas que necesita frecuentemente, que empieza las cosas y no las termina, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que habla en exceso, que interrumpe, bueno, que parece que está en las nubes, que se mueve como si tuviera un motor, etcétera, etcétera. Sin embargo, entiendo yo la etiqueta am, como una descripción más bien social, es decir, como unas ideas que tiene la gente que te lo enchufa allí sin ningún tipo
de evidencia científica, ni de estudios, ni de nada. Porque de hecho a mí que me digan, eres TDAH, digo, bueno, menos mal que te has dado cuenta. A mí me parece genial, esto no me ofende, es lo que hay, ¿no? Pero claro, que te digan eres tonta, ¿eh? ¿Cómo? ¿No? O que sois unos mal educados. Bueno, esa es la etiqueta que a mí me impones, pero no, eso no tiene ningún tipo de estudio detrás que lo demuestren. Entonces, y habitualmente están cargados de prejuicios esas etiquetas. Otra cosa es que digamos que estoy leyendo, por ejemplo, últimamente en algunos grupos de Facebook, que siempre estamos por ahí medio reunidos todos, que estoy leyendo que hay muchas familias que dicen, no, no etiquetemos nosotros primero a nuestros hijos, no lo hagamos nosotros. Y a mí eso me entra como un poco de contradicción, ¿no? Creo que un día también lo comentamos contigo. ¿Cómo es posible que las mamás y los papás, o los profesores, me da igual, digan, no, no, no etiquetemos a los niños, pero si fuisteis vosotros a buscar el diagnóstico? Si cogiéramos como que es lo mismo, ¿no? El problema, si llevamos al extremo esto de las etiquetas, yo no creo que el problema sea etiquetar. Creo que el problema es, exacto, cómo etiquetamos y qué hacemos con esa etiqueta. Si yo lo uso como un ataque o como forma de incluso de ver a la persona, eso se nos juega en contra. Si es simplemente para decir que es un conjunto de síntomas y que evidentemente pues a cada uno lo vive de su manera, eso yo no lo veo malo. Es más, yo creo que es necesario conocer esa etiqueta, ¿no? O conocer ese diagnóstico. Más que nada porque nos ayuda a situarnos. Entonces, de hecho, creo que este año, por primera vez, creo yo, que me dijiste el primer día, sí, porque en clase éramos varios y el primer día ya lo sabíamos todos. Me dijiste por ahí en medio, ¿no? Entonces emocionado. Bueno, ¿y qué sentiste cuando viste que más chavales de tu clase decían, yo también? Yo creo, es que yo sí que es verdad que, por ejemplo, en el anterior sí que iba, había uno con TDAH también, pero creo que nunca me he sentido más cómoda, o sea, diciendo yo explícitamente delante de toda la clase que tengo TDAH y que primero que saltaran diciendo que yo también y igualmente sentirme a gusto porque sé que tampoco me van a juzgar, Pero la etiqueta es la misma. sí, pero no la usan para decir algo malo. O sea, que digamos que es un poco incluso como el tono, ¿no? En plan de, eres TDAH. ¿Cómo anda? ¿Eres TDAH? Mira, yo también. No es algo como diferente. Entonces, eso para mí fue muy cómodo y jamás, mm, o sea, no lo había hecho en ningún lado. Sí que nunca he escondido que tengo TDAH, pero Bueno, tampoco, es bueno, complicado. vale. Sí, bueno, pero me refiero a que no lo he dicho en medio de la clase, pero ese día pues sí que también me apetecía y lo solté. Ujú. ¿Dirías que tienes como una necesidad o simplemente que te favorece poder compartir con otras personas que tienes TDAH o con alguien que sean como tus iguales o tus compañeros que también lo tengan? Yo creo que sí. ¿En qué sentido? O sea, yo pienso que es bueno porque es como que nos conocemos y yo me siento más a gusto sabiendo que hay más gente con TDAH y que pues nos entendemos. Es como al final, además, en la clase que yo voy sí que todos nos entendemos todos, pero no sé, es que fue muy diferente. O sea, ¿En qué fue viste esas diferencias? mm, en todo el grupo, o sea, es muy acogedor para mí. Y entonces allí hay, bueno, iba a decir hay de todo, pero me refiero a que sabes que no te van a criticar por algo que tengas, porque allí lo entienden. Y porque yo pienso que los que somos de artes y tal, pues siempre es como que tenemos como un sentimiento que al fin y al cabo es como que nos une. Eso también es muy interesante, porque al final cuando decías, bueno, es que allí
Bueno, espera, vamos a responder una pregunta. Mar, responde. Cari Raposo dice, hola, dice, TDAH es igual a portarse mal, etcétera. No. Bueno, yo, no yo me porto, sí que a veces me porto mal, pero no es, tienes TDAH y está, pues ya te portas mal y ya. No, no, efectivamente no, ¿eh? No, no, no es sinónimo. Em, hay que distinguir entre portarse mal y un tema de impulsividad. Sí que es verdad pues, que a veces, o impulsividad o la necesidad de moverse, a veces intentamos que los niños se queden quietos, sentados sin moverse durante demasiado tiempo y los niños necesitan moverse, tienen una actividad motriz importante. Si encima tienen TDAH con hiperactividad, ese movimiento se tiene que canalizar de alguna manera y por lo tanto es normal que al final pues, se levanten y por más que les digas, no, siéntate, estate quieto, no, o sea, se va a levantar porque lo necesita, porque si no lo pasan por dentro y se ponen nerviosos. Entonces, a veces también sucede que, por ejemplo, le dices, no toques nada cuando van a tiendas, no toques nada, no corretees, no, así, ¿no? Y sin embargo, cuando entran y ven algo que les gusta, ¡plas! Lo cogen. Y dices, pero no te he dicho 40 veces que no toques nada. Claro, ¿qué pasa? Se dan cuenta cuando ya lo han hecho. Y dicen, ostras, no tendría que haber tocado nada. Eso no es que te desobedezcan, es que eso lo dominan las funciones ejecutivas, que permiten inhibir la conducta, ¿no? Yo quiero hacer algo, pero ups, quieto, que me han dicho que no, pues no lo hago. Ese quieta me han dicho que no, me viene como después, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues como que ya es demasiado tarde porque ya he puesto las manos donde no toca. Entonces, claro, ¿qué sucede? Esto, visto desde fuera, parece que estás desobedeciendo las normas o lo que te hayan dicho. Y no es eso, es que no ha sido voluntario, ha sido sin querer. Entonces no es igual a portarse mal. También es verdad que debemos definir, yo siempre insisto, qué significa portarse mal. Porque esa es otra historia, ¿no? A los DH hay mucha etiqueta de llamarnos, por eso, maleducados, es que siempre se portan mal, son los gamberros, etcétera, etcétera. Pero cuando le dices al chaval, oye, es que te dicen que te portas mal en clase. ¿Qué pasa? Y imaginaos que está en el despacho, en mi despacho, y pone los pies encima de la silla. Bueno, a mí no me molesta que hagan esto porque necesito pues, que se sienten lo más cómodos posible y hay momentos que pueden hacerlo, hay momentos que no y lo saben. Claro, entonces el chaval dice, bueno, es que me dice que me porto mal, que me ponga bien y luego la profesora o mamá, da igual quien sea, o papá, me da igual, y coge y me pone bien en la silla, ¿no? Pues los pies en el suelo, no sé qué, pero cuando me lo dicen ya están enfadados. Claro, portarse mal es muy relativo, porque que ponga los pies encima de la silla, para mí, en mi centro no es un problema. Entiendo que en un restaurante, por ejemplo, es un problema, en el cole es un problema y en casa quizás poner los pies encima del sofá no es un problema, pero en la silla sí. Entonces, como que constantemente nos contradecimos, ¿no? Hay clases que al igual está de acuerdo, no, no lo sé, ahora vamos a verlo, que dices, bueno, es que hay clases que podemos hablar, murmurar, mirar los apuntes de al lado y no pasa nada. Y te viene el siguiente profe y te llama la atención diciendo que hagáis el favor de callar, que siempre estáis murmurando, que no sé qué, y te echan la bronca. ¿No? Y resumen es que os portáis mal y dices, vamos a ver, ¿cómo que nos portamos mal? O sea, el profesor de hace un momento nos dice que guay. Y ahora vienes y de repente ha cambiado la dinámica de clase. Y a nosotros nadie nos ha puesto un cartelito, nos ha dicho nada que diga, por favor, mirad, de 8 a 9 podéis hablar, de 9 a 10 os tenéis que callar, de 10 a 11 podéis hablar según sea trabajo grupal o trabajo individual. En el examen ya no podéis hablar. Claro, son normas que van cambiando. Y sin embargo, todas están dentro del saco portarse bien o portarse mal. Esto es un lío. Esto es tremendo lío. Entonces, la manera de poder, o sea, lo que hay que hacer es ser específico. Si necesito que te portes bien, tengo que decir qué es para mí en ese momento portarse bien. Y es más fácil decirle, Juan, baja los pies, por favor. O directamente decirle una pequeña lista. Juan, debemos guardar silencio,
recuerda tener los pies en el suelo, no ponerlos encima de la silla y si quieres hablar, levanta la mano, por ejemplo, ¿no? En vez de Juan, pórtate bien, porque Juan ya no sabe si es por lo de levantar la mano, si es por lo de los pies o si se acuerda de alguna de estas tres cosas. Entonces es como un poco complejo. ¿Tú te acuerdas de situaciones algo así? Yo, y es que como siempre he sido de pasar desapercibida en clase, Sí, también es verdad. pues sí. Pero sí que cuando me acuerdo en una clase de latín, que sí que hablaba bastante. Pero además es que no es, bueno, era como una fiesta eso. Pero, no, pero escuchaba, ¿eh? Y, o sea, de hablar sí, pero que me hayan llamado la atención, hombre, alguna vez seguro. Pero tampoco he sido de... ¿Y no has notado alguna vez algunas normas que se contradigan? No, ¿O más o menos siempre tú las has visto coherentes? yo creo que las he visto coherentes. Claro que también yo era de callar y yo, bueno, yo me callo. Hacer en grupo, yo, claro, yo hacía lo que decían, entonces supongo que me era un poco igual. Pero, ¿Y pagar justos por pecadores? no sé. Eso ya te suena más, ¿eh? Ay, perdón, es que me dicen tacos y sé que no. Esto me gusta. Eso le gusta. Jessica Gambin, a ver, ¿qué le has gustado? Venga, a ver, dice, yo tengo el miedo de que se sienta incomprendido por su dificultad. Hasta él le es difícil de entenderse. Eso afecta mucho a su autoestima. Pero siempre tengo el miedo que será peor en un futuro. ¿Qué me decís? ¿Soy madre histérica o tengo razón? Por eso de madre histérica, Jessica. Jessica que nos conocemos. A ver, las mamás, eso es algo que también, ahora hace el turno de palabra mar, ¿eh? Eso es una etiqueta. Eso es una etiqueta. A ver, y te voy a explicar el por qué, para que veas. Ahí no solo se etiqueta a los TDAH, sino que a las mamás de hijos TDAH también. Entonces, las mamás de hijos de TDAH, hijos de TDAH, anda que yo también, las mamás que tenéis hijos con TDAH, no sois histéricas. No sois histéricas, ni paranoicas, ni ese tipo de etiquetas, no. Sois mamás que evidentemente os preocupáis por vuestros hijos y así debe ser. O sea, a mí una mamá que diga, mi hijo tiene TDAH, pero a mí, mira, a mí como que me da igual. Hombre, ahí sí me preocupo porque no da igual. O sea, no da igual porque sabemos que la inclusión pues va como va. Entonces, cuando decimos, cuando socialmente se dice que una persona está histérica, al menos en TDAH, y como yo lo percibo aquí, cada uno y cada profesional, pues al igual lo percibe de una manera distinta. Yo entiendo que se refieren a personas que realmente como que exageran sus preocupaciones, ¿no? Sin embargo, Jessica, fíjate que las estadísticas, creo que alguna vez en algún directo lo hemos hablado, fíjate que las estadísticas dicen que hay razones para preocuparse. O sea, al final tenemos el tema de fracaso escolar, tenemos, bueno, el tema de mayores accidentes, etcétera, etcétera. Una cosa es preocuparse y la otra es que te impida el día a día y que te dé ataques de ansiedad o que te dé, no, entonces a las mamás hay que, che. O sea, no que las estadísticas digan lo que digan, no significa que el niño esté condenado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que le sucedan estas cosas. No, igual que no significa que el hecho que haya incomprensión en TDAH no significa que vaya a ser un incomprendido toda la vida o que se vaya a encontrar así. Por ejemplo, Mar en algún directo no hablaba que incomprendida, o sea, ¿tú te has sentido realmente incomprendida? No. Claro, vez, a diferencia de mí. Yo sí me encontré en esa situación, por eso los directos me gusta también hacerlos con Mar, porque somos vivencias muy diferentes. Y al final, pensar que quizás en un ámbito se pueda sentir incomprendido y en otro no. Por eso va bien también hablar con otras personas que sean o tengan TDAH, están en las asociaciones para, para que puedan hacer amigos o tengan espacios donde se sientan comprendidos.
si se da salida a nivel familiar, de que puedan hablar, puedan expresarse, eso lo podemos ir minimizando. Si se trabaja con la docente para que se trabaje en clase, la inclusión, todas estas cosas también se puede ir minimizando. ¿Que se va a encontrar incomprensión tarde o temprano? Lo lamento, sí. Evidentemente, sí. De hecho, todos nos encontramos con alguna incomprensión. Ahora mismo los docentes, por la situación que se están encontrando en las clases, se sienten muy incomprendidos. Durante el confinamiento se han sentido muy incomprendidos porque iban a tope y hay gente que no entiende que iban a tope y que van a tope, ¿no? Y en cambio, pues pueden ser juzgados de decir, pues no trabajáis lo suficiente y no sé qué, y bueno, todas esas cosas que les pueden llegar a decir, ¿no? Pues así, igual las mamás, o sea, sufres por el nene, pero estoy segura que en algún momento te puedes haber sentido incomprendida. Pero es que hay gente que no entiende. Hay gente que realmente le cuesta mucho. Entonces, cuando nos encontramos con la incomprensión, tenemos dos opciones. O intentar ayudar a la otra persona que nos entienda, o darnos cuenta de que ahí hay un muro y que no vale la pena. Porque si intentamos superar esa incomprensión que hay por ahí etiquetas de por medio, porque al final la incomprensión es, uno, falta de información y dos, prejuicios que van junto con etiquetas diferentes. Entonces, si uno intenta como saltar una barrera, porque tengamos claro una cosa, la falta de inclusión no la ponemos nosotros, los TDAH, ni las familias, lo pone la sociedad. Son los demás que nos han puesto un muro aquí delante. Entonces yo tengo dos opciones. Puedo intentar saltar el muro, bueno, derrumbar el muro y darme de cabezazos y me puedo encontrar con una cosa. O los demás levantan esa barrera, me dejan pasar con ellos y ellos conmigo, o si no les da la gana, me seguiré chocando. Y ahí tengo que ser yo quien diga, no, no, si sigo así, me retiro, me voy. Es que no me vale la pena. Porque si no, ¿sabéis quién se va a hacer daño? Yo. Yo me voy a hacer el daño. Porque los demás creen que ese muro ya está bien donde está. Entonces, si en cambio yo cojo y digo, pues ahí os quedáis vosotros con vuestro muro, pues me puedo ir a otro lado donde al igual ese muro no está. No, no sé si te he respondido. Antes, Cuca ha puesto esto. Yo no lo he entendido muy bien. No los culpas porque vosotros los TDAH no tienen tiempo de reacción. ¿Eso qué es? No lo entiendo, Cuca. ¿Qué te refieres con que no tienen tiempo de reacción que nosotros, los demás? No entiendo muy bien. Bueno, así haciendo como un resumen, de aquí que Cuca nos acaba de comentar, así haciendo un resumen, diría que una cosa es el tema del diagnóstico, que es necesario, por lo que hemos hablado muchas veces ya en otros directos, que lo tenéis en el apartado vídeos, que es necesario porque nos ayuda a situar. Sí que es verdad que es importante hacer un buen diagnóstico, por el amor de Dios, por favor, que no nos confundan, que yo creo bueno, estoy hablando con bastantes autistas, gracias a Facebook he podido contactar con varios autos autistas y nos encontramos realmente que unos y otros nos confunden mucho y evidentemente pues la forma de percibir las cosas, de gestionarlas, son muy distintas. Eh, Necesitamos realmente profesionales en TDAH que estén no solo capacitados con título, que está genial, sino que por el amor de Dios entiendan y que sea un abordaje respetuoso, no un abordaje de vamos a cambiarte como si fuéramos hecho un coche. Eh, Necesitamos comprensión social. Hay veces que las personas dicen, bueno, es que los TDAH os pasáis todo el día protestando, ¿no? Os hacéis las víctimas, esa es otra. Esa es otra etiqueta que nos ponen, que nos hemos encontrado, ¿te acuerdas más? Cuando empezamos con la semana de concienciación de TDAH, que había gente que decía, os hacéis las víctimas, no de víctimas nada. Lo que estamos haciendo es visibilizar el TDAH porque lo que buscamos es que la gente lo respete, independientemente de que lo entiendan.
sea, ya voy a ir más allá. Pongámonos que no lo entiende, es que me da igual. Bueno, no es que me da igual, pero puestos al extremo me da igual. Si yo respeto a la otra persona, puedo o no puedo entenderlo, pero si hay un respeto, no habrá ningún problema. El punto está en cuando no hay un respeto hacia la otra persona, porque evidentemente yo hay cosas que no entiendo por qué la gente actúa de una manera o le pasa lo que les pasa. No puedo entenderlo todo, o sea, yo también tengo mis principios, tengo mis valores y tengo mi forma de ver la vida. Sin embargo, sí que parto del respeto. Si parto desde el respeto, podemos convivir juntos y podemos andar juntos y todo lo que haga falta. Si no nos respetamos es cuando empiezan los problemas y los choques. A la conversación de que los TDAH son los culpables. Ah, sí, bueno, sí, es que la etiqueta hace eso. O sea, nos culpan de todo y no solo nos culpan, sino que cuando nos etiquetan hacen que al final realmente nos creemos esas etiquetas. Y entonces llega a pasar lo que pasa. Empiezan las bajas autoestima, es que yo no valgo, porque mira lo que me han dicho, que yo soy tonto, que no valgo para nada, que no me entero de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que acabas haciendo una especie de profecía autocumplida, ¿no? Entonces, como yo ya sé que no valgo, pues realmente no consigo aquello que quiero. Entonces, también pasa con lo culpable. Si a mí me dicen, es que tú tienes la culpa de de todos los conflictos que hay en las clases o que hay con el grupo de amigos o bla, 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 pues claro, cada vez que pasa algo yo tengo la culpa o creo que tengo la culpa y me siento culpable. Y entonces, claro, te encuentras que la autoestima va haciendo en picado. Es una situación que es complicada. Y fijaos como no tiene ningún, que la etiqueta es absolutamente una cosa social, ¿eh? No, de creencias que van pasando. Entonces, que esa es otra cosa, ¿no? La gente a veces me dice, ¿cómo superas cómo haces que la gente supere los prejuicios? Bueno, hay que desmontar ese prejuicio. Hay que desmontarlo. O sea, hay que buscar la evidencia de ese prejuicio. Y detrás siempre se esconde un yo creo que. Además se ríe porque sabe que yo estoy de los creo que hasta aquí arriba. Bueno, cuando uno dice, bueno, ¿y en qué te basas para decir que, no sé, que un niño es un mal educado? Porque claro, es que una vez, una, o es que siempre, siempre, ¿qué significa siempre? Siempre es las 24 horas del día, los 365 días del año. O sea, realmente siempre es un mal educado. No, no siempre. Ah, entonces no es un mal educado, sino que en todo caso, en ese momento tuvo una conducta inadecuada. Un niño, o sea, os voy a poner un ejemplo un poco absurdo, pero para que nos entendamos. A veces hay personas que me dicen, es que este niño, refiriéndome a los TDAH, es que este niño es un mal educado porque dice tacos. Yo también los digo. ¿Y eso me hace mal educada? No, pues no. Yo en mi casa puedo decir, Mar, no sé qué, joder, no me ha salido esto. Hablando mal y claro. Y un joder, no me ha salido esto, ¿no? ¿Y eso me hace mal educada? No. Claro, si lo digo en medio de una clase, bueno, cuando estoy dando clase, bueno, yo porque soy poco ortodoxa, pero en principio no diré ciertas cosas, porque ahí sí estoy siendo mal educada. ¿Por qué? Porque me salto la norma social, ¿no? Pero eso no me hace mal educada. Eso lo que me hace, en todo caso, es que en un momento determinado estoy teniendo una conducta que no es adecuada. Por lo tanto, la persona bien educada no es aquella que nunca pone los pies en la mesa, no es aquella persona que jamás dice una palabrota, no es aquella persona que... Una persona bien educada es aquella que sabe cómo debe comportarse en cada momento. Eso es una persona bien educada. Porque si Mar dice un taco con los amigos, bueno, si lo dice delante de su abuela, le va a decir, hombre, Mar. Por eso no. Si lo dice delante mío, ¿veis? ¿Y es mal educada? No. Ya ha dicho otra cosa igual. Entonces, es algo que debemos como tener claro, ¿no? Las etiquetas, uno, están acompañadas de prejuicio, dos, no tienen ningún tipo de fundamento, se basan en creencias y en ideas
que vienen por temas a veces culturales o por esquemas que uno tiene en la mente de cómo debe comportarse o cómo debe ser una persona. Y que a la hora de tumbarlo simplemente hay que pedir de dónde sacan esa información. ¿Cómo sabes tú que todas las personas con TDAH son maleducadas? Dime, ¿qué evidencia encuentras, una evidencia científica que diga esto? Entonces, como no las encuentran, chim pum, chao problema. Entonces, bueno, y sobre todo, ¿en qué se comparan para pensar esto? Porque esa es otra. ¿No? ¿Cuántas veces nos dicen a los chavales, ya estudia TDAH sin TDAH, a los chavales, yo es que cuando tenía tu edad no me portaba así? Dices ya, Cuando tenías mi en tu edad, época, tenías mi edad bien. No. en tu época, con las normas de aquella época, con la forma de actuar de aquella época, con el habla de aquella época. Pero es que estamos muchas generaciones después. Entonces, lo que antes se consideraba ser mal educado, hoy día pues no se considera igual. Entonces, bueno, pues por eso, ¿no? Y bueno, más grande, en el tema de las etiquetas, simplemente era aclarar esto, de que sí que es verdad que los DH nos enfrentamos a etiquetas constantes que nos acompañan a lo largo a lo largo y ancho de toda la vida, ya sea pues a nivel educativo, a nivel laboral también, a nivel social, etcétera, que sí que es verdad que hay etiquetas que podemos frenarlas, sobre todo, bueno, más que etiquetas, al igual incluso es de quién nos acompañamos. Hay cosas que las puedo seleccionar. O sea, yo mis amigos los selecciono. Entonces, tú me etiquetas, tú me haces daño, chao, no eres mi amigo. Entonces, fuera, me voy a buscar otros. Sí, hay temas, pues como el laboral, que es un poco más complicado, pero sí podemos intentar pues, explicar qué es lo que sucede. Eh, y evidentemente, pues el tema de saltarnos los prejuicios, incluso de entender que la gente parte de una ignorancia sobre el tema, que no les estoy llamando ignorantes como etiqueta de prejuicio. Estoy ignorante para mí simplemente es que te falta una información y soy ignorante en muchas cosas y voy a ser ignorante toda la vida en muchísimas cosas porque no soy un robot que lo sabe todo. Entonces, como ignoran cierta información, pues bueno, pues acaban etiquetándonos y diciéndonos cosas que no son ciertas, con lo cual uno debe intentar pensar lo máximo posible, decir, bueno, que eso no es personal hacia mí, sino sencillamente está ignorando algo. El TDAH sí que es verdad que ahora existen protocolos, no siempre se cumple como nos gustaría, pero en temas escolares hay protocolos, nos podemos ayudar pues de psicopedagogos que están en el colegio, etcétera, para que puedan dar una orientación correcta a los docentes o a la familia o incluso a los compañeros si se decide socializar la situación personal, que hay niños que sí que lo explican en clase y lo explican tan abiertamente. Entonces, pues por ahí va la cosa. No sé si hay alguna otra duda o por ahí, creo que la gente está escribiendo. Si no, pues yo creo, no sé si Mar quieres añadir alguna cosita más. Yo, sobre el tema de esto de que nos victimizamos y tal, que por los comentarios de Facebook y tal, de, de tu Facebook, que a mí, yo entiendo, a ver, que lo diga una persona que no tiene TDAH y tal, dices, mira, pero es que había gente que sí que tenía TDAH, Es tío. verdad, Es eso que, es grave, ¿eh? Es Dios, muy cierto. Capacitistas total. Veréis, bueno, explica, explica. no, yo solo era eso. Ah, vale. Veréis, Mar lo dice porque en la semana de concienciación de TDAH hubo comentarios en mi perfil, comentarios que yo raramente borro, ¿eh? Comentarios no me gusta mucho, lo encuentro eh, muy dictatorial, no me gusta borrar comentarios, pero sí que es verdad que tuve que empezar a borrar algunos porque habían faltas de respeto y eso es algo que no me gusta y no tolero y eran ofensivos bueno, para las personas TDAH y sus familiares, entonces cogí y los borré. Además, yo hablé con esas personas, les dije que, bueno, que en mi perfil eso no era viable, que pueden expresar sus opiniones todo lo que quieran. De hecho, en mi perfil hay gente que no cree, yo uso la palabra creencia porque a mí el tema de que crean o no crean también me da.
Pero, pero sí que, de hecho, bueno, que dicen, ¿no? Que están en contra de creer que el TDAH exista y me parece fenomenal y lo hablamos en los comentarios y jamás he borrado ningún comentario porque creo que también nos aportan formas de ver las cosas. Sin embargo, ¿qué pasa? En el punto de que dijeron que eso, de que nos hacíamos las víctimas porque estábamos explicando una situación, ¿no? Incluso decía que porque explicábamos nuestra vida públicamente. Mirad, eh, a, a mí me sería mucho más cómodo sentarme y explicar pedagógicamente qué es el TDAH. Meteros un rollo de 1 hora y chimpum me largo. Pero es que esa información hay a patadas. Hay a patadas. Cuando los TDAH, autistas, da igual, disléxicos, me da igual quienes sean, decidimos exponer parte de nuestra vida, que ya no exponer, sino simplemente explicamos, lo llaman exponer, explicar, me da igual. Experiencias vitales, lo que estamos intentando hacer es salir de los manuales. Es decir, yo no soy el DSM, lo que pone en el DSM. Yo soy mucho más que una lista de síntomas. Y además, en los libros sí que ponen un poco las características, pero hay cosas que no salen. Y sí que vivimos, porque la ciencia, una de las cosas que tiene es que va un poquito tarde. Por ejemplo, eh, había muchas quejas de los pacientes o usuarios de psiquiatría de que tienen TDAH, ya sabéis que nos llevan los psiquiatras y los psicólogos, eh, porque no dormíamos bien algunos. Entonces, había mucho diagnóstico de TDAH más insomnio. Y se dieron cuenta al final que no era eso, sino que hay un síndrome como de fase del sueño demorada, no recuerdo cómo se titula, siempre me olvido del título de ese síndrome. Entonces, claro, ¿qué sucede? Cuando se dieron cuenta, cuando había un montón de TDAHs quejándose de eso, ¿no? Entonces, bueno, investigan y ¡pum!, descubren esto. Bueno, claro, ¿qué sucede? Si los TDAH no socializamos esto, no socializar me refiero a compartir, ¿eh? No compartimos esto, es muy complicado que la gente llegue a entenderlo. A mí me es mucho más fácil ponerle ejemplos cotidianos a la gente para que puedan entenderlo y ejemplos incluso que ya han podido vivir alguna vez. Por ejemplo, hoy le decía a una mamá, mira, ¿te ha pasado nunca que tienes la mente cuando estás congestionada, que tienes la mente como llena de cosas, como embotada, como si no arrancaras? Y me dice, sí. Digo, bueno, pues hay muchos TDAH que sentimos precisamente esto las 24 horas del día, los 365 días del año y no estamos congestionados. Somos así. Y la medicación ayuda a que esa sensación se vaya, ¿no? Claro, entonces ella automáticamente ha hecho el clic y ha dicho, ostras, ahora lo entiendo. Bueno, pues es mucho más fácil explicar esto que explicarlo a nivel científico con vocabulario de psicólogos, porque a veces se hace complicado entenderlo. Y además, si ponen en el día a día, es mucho más fácil que luego lo puedas trasladar a tu hijo, tu hija, tu alumno, etcétera. Es mucho más cotidiano. ¿Sí? Em, Ahora bien, ¿qué sucede cuando nos dicen os estáis haciendo las víctimas? Eso yo lo borré no por mí. Bueno, tengo que admitir que en parte me enfade. Sería ser muy hipócrita decir que no, en parte me enfade. Eh, pero lo hice también de cara a las demás personas. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice te estás victimizando, lo que está proyectando es su capacitismo. Porque yo cuando yo leo a una persona autista, una persona disléxica, otra persona TDAH que expone su vida, simplemente veo que está explicando su experiencia y la está compartiendo. Y eso es de agradecer, porque he aprendido una barbaridad así. Cuando esa persona dice, no, te haces la víctima, eso es que tú me estás viendo como alguien inferior, como alguien que está suplicando algo. No, no te confundas. Yo estoy intentando concientizar a la gente, que es muy diferente. Y sobre todo cuando estamos haciendo una denuncia pública, por eso pasó con el tema de las becas de los niños, yo no estoy victimizando a los niños, es que no os equivoquéis, no estábamos victimizando con el movimiento ese de ponte mis zapatos, no estamos victimizando a nadie, estamos reivindicando un derecho, y ese derecho a la beca de los niños. Entonces, si él o ella cree que eso es victimizarse, ¿a quién te estás intentando parecer? Porque yo no tengo ningún problema en decir que soy TDAH. Si tú lo tienes que esconder, porque además decían,
lo que sí hay que hacer es esforzarse el triple y sacrificarse. Yo me tengo que sacrificar, no me sacrifico suficiente. O sea, Mar no se sacrifica suficiente sin poder salir en exámenes, sin poder socializar porque está estudiando todo el día y se va a dormir súper tarde. No es suficiente. También se tiene que sacrificar cuando sea adulta, vulnerando incluso sus libertades que los demás sí que tienen y sus derechos. O sea, hola, ¿qué os pasa? O sea, no. O sea, el problema es que cuando yo sacrifico, significa que cojo un derecho mío y me lo quito a mí misma porque los demás creen, que estamos otra vez por los demás creen, que yo me tengo que hiper mega esforzar con cosas que ellos no están haciendo. O sea, ¿por qué tengo que sacrificar mi vida social? ¿O por qué Mar? ¿O por qué Juan? ¿O por qué Manuel? ¿O por qué me da igual quién? ¿Por qué tienen que sacrificar su vida social por el hecho de que la sociedad esté constituida de una manera que no va bien a todo el mundo? A todo el mundo? Porque ya me perdonaréis, pero si vamos sumando gente neurodivergente, yo creo que eso de que somos minorías es muy discutible. Porque entre unos y otros, no es por nada, pero aquí vamos sumando porcentaje. Entonces, bueno, pues pasaba un poco por aquí, ¿no? Se veía la necesidad de llegar como a ser más incluso que los que decimos los neurotípicos, ¿no? Los que no tienen, pues, o los que no son autistas, TDAH, etcétera, etcétera. Entonces, era ese esconder el TDAH y te sacrificas para ser más que ellos, ¿no? Y dices, ¿qué amargura de vida, ¿no? Gracias. Ya. Es que además, claro, nos victimizamos y contamos nuestra vida y tal, pero es que una de esas personas que lo puso nos contó, pero su vida, yo creo que desde que nació Sí, hasta, digo, literal. madre mía, a ver, digo, vale, has tenido una vida de éxito y tal, pero al igual, una cosa es que te lo den todo hecho y que tú, que yo no me acuerdo que si era el de esto, ¿no? De esta persona, y que tú no tengas que hacer nada, ¿no? Sí, claro, yo así también gano millones. Pero es que un esfuerzo por mínimo que lo vea la gente y tal, claro, para nosotros es como llegar al Everest. Y entonces que es que si me estoy victimizando y no sé qué, claro, a mí eso yo no puedo, yo no tengo paciencia. Ella sí, porque respondía súper bien y tal, y digo, yo ya lo hubiera enviado a Cuenca, pero yo es que no puedo. Pues es que al final, fijaos que es curioso, es muy cierto lo que dice, ¿no? Cuando él o ella nos estuvo explicando su vida desde el principio. O sea, es decir, yo no puedo pedir que se den los derechos a los niños y que se devuelvan el derecho a beca, ni las dificultades que tienen los niños para concienciar a la gente. Pero él o ella sí tuvo la necesidad de poner públicamente el gran éxito que ha tenido como persona, aún teniendo TDAH, con ese aún, ¿eh? O sea, aún significa estoy por debajo, ¿eh? O sea, dices, ¿no te entras un poco en contradicción? Porque te estás poniendo tú también tu vida. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, es que yo no sé si esperaba que tuviéramos envidia o algo, pero... Es que a mí esta gente en general, yo entiendo que hay gente que no lo entienda, digo, vale, pero es que a mí me genera mucha rabia, porque es, me estoy esforzando y hago todo lo que puedo y me cuesta mil llegar bueno, a donde sea, yo que sé, para un examen, y que venga alguien a decirme que, con lo que yo gano, no sé qué, no sé cuánto, que, que os estáis victimizando, no sé qué, mm, yo es que les contestaría mal. Bueno, es que cuando dices que alguien se victimiza, significa que tú me estás viendo como víctima. Claro. Y Porque yo en ningún momento me sentí víctima absolutamente de nada. no, o sea, yo tampoco, pero me da rabia eso de, mira, soy más que tú Claro. y tal. Digo, mira, vete tú con tu dinero y tu TDAH y si eres tan rico, pues Igual que cuando dicen, por ejemplo, las personas TDAH como son y sueltan un montón de etiquetas, ¿no? Varias, las que se os ocurran en ese momento, les tenemos que dar ayudas. Bueno, a ver, la única ayuda que yo entiendo es la ayuda económica del gobierno con el tema de reeducación. Punto pelota, ya está. Es la única y se llama beca. Porque lo que hay en el cole es que yo también le llamaba ayudas metodológicas. Sabéis que yo creo que hace días que estoy intentando quitarme esa palabra de encima. O sea, yo reivindico que no llamemos ya más la palabra ayuda, porque no son ayudas, son ajustes.
Y yo de ahí creo que he aprendido bastante de los autistas, porque ellos sí usan la palabra ajuste y creo que es, y nosotros los TDAH, muchos TDAH, no diría que es algo general, ¿eh? De los que yo conozco, seguimos usando la palabra ayuda y a nosotros no nos ayuda, no nos confundamos. Lo que nos dan en el colegio son ajustes metodológicos y tienen que ajustar las cosas metodológicamente porque el colegio está constituido para un perfil de alumnos y como no cabemos todos, porque no estaba pensado el sistema para todos, entonces tienen que ajustarlo. Pues que dar una ayuda significa que te doy algo que te puedo quitar y eso pues no es justo. Además, volviendo con esto de, por ejemplo, el tiempo extra y tal, yo me acuerdo que antes, no hace mucho, yo lo veía injusto, porque a mí siempre me ha importado bastante el que dirán. Y digo, no, pero esto no es justo, porque yo estudio, luego voy al examen y a mí me deja más tiempo y a los otros no. Y si no han tenido tiempo, o el tema de las faltas. Digo, mira, el tiempo ya lo iba cogiendo, pero las faltas, claro, no, hay gente que hace más faltas que yo, me dicen, ya, pero no tiene, pero ellos no tienen TDAH, digo, ya, ¿y? Porque, por ejemplo, Te cuesta aceptarlo, ¿eh? sí, pero Oh, unas horas en casa y en plan de mal, que los aceptes y punto, ya está. Venga, ya lo entenderás. Ya un punto que me da igual si no entiendes. Que tienes los ajustes, punto. a ver, a mí me daba esa vergüenza, digo, ¿y ahora qué, claro, qué dirán? Porque encima me sacaban de clase para ir a la otra clase que ellos tenían que hacer el examen y yo ahí terminándolo. Y claro, me daba vergüenza, digo, madre mía. Claro que dirán, Al capacitista. final, sí. Todos lo somos, ¿eh? Capacitistas, todos. Al final ya, pues al final lo entiendes. Hay algo que Cook ha dicho muy bien, me ha gustado mucho. Dice, los que no creen son los que nos hacen visualizar y exponer claro qué es ser TDAH. No, la verdad es que sí, o sea, totalmente la razón lo has clavado. Yo creo que lo has clavado, efectivamente. Nos vemos obligados a estar explicándonos cada dos por tres porque no nos dejan opción. Es que yo, por ejemplo, yo no voy explicando todo el día por qué soy morena. Ya. O porque no me viene, a veces me tiene el pelo por la cara, a veces no, pero no me pongo a explicar porque una vez me viene, alguna vez me viene por teñirme el pelo. Es que no lo hago. Pero en cambio sí tengo la necesidad de ir diciendo, no, es que como soy TDAH, no, es que como soy TDAH, pero no como excusa, sino para que me dejen tocar las narices muchas veces. ¿No? En cambio, cuando encontramos entornos que nos entienden, como la mitad de las etiquetas, prejuicios ya desaparecen, no tengo la necesidad de hacerlo. Por ejemplo, en mi trabajo yo tengo la suerte, evidentemente, que trabajo con psicólogos, y cuando estamos apuradísimos o apuradísimas de trabajo y ya no podemos más, estamos ya a punto de reventar, tengamos un TDAH o lo que sea que haya que tener, sencillamente me llama, mira Carla, no puedo más, o que lo asumo yo, o mira, he petado, no puedo más, sé que la reunión es de aquí 2 horas, pero es que no puedo. No me he encontrado nunca de mis compañeros que me han dicho, ya te vale. Nunca. No me he encontrado nunca, esfuérzate, jamás. Porque entienden que sea lo que, pero es que incluso a veces decirles, ahora no puedo explicaroslo o no me veo con ganas de explicar qué pasa, sencillamente no tengo fuerzas para seguir hoy. Ya, hasta aquí. La reunión, si podemos aplazarla, pues fantástico. Si no, pues voy a estar allí, pero bueno, pues con menos animada, ¿no? Como a todas las personas, pues nos pasan cosas que nos pueden afectar en el trabajo. Es fantástico que te digan, ok, no pasa nada, punto, ya está, no te piden explicación, porque entienden que algo pasa para que llegues a actuar de esa manera, que no lo haces porque tengas un morro que te lo pisas, sino realmente porque no puedes, ¿no? Y eso debe ser así. La gente a veces se sorprende y me dice, wow, pero qué equipo, ¿no? No es qué equipo, es que si entendemos la relación humana como el respeto hacia el otro, no hay que ir. ¿Y por qué? ¿Y de qué vas? Tú me debes una explicación. No, yo no te debo nada. Sí, yo soy un ser humano con sentimientos, bueno, con las emociones, con situaciones complejas y a veces cuesta explicarlas porque es la vida personal que afecta evidentemente a lo laboral y más los que nos dedicamos a trabajar con personas, ¿no? Y es fantástico, pues, por ejemplo, hace poquito, hace una semana, sucedió un tema de malos tratos de un menor y realmente yo tenía que verme con dos familias
y les dije que mira, que salía de servicios sociales, que era muy complicado, hay que llamé a un tema de servicios sociales que era muy, muy complicado y que realmente tenía la cabeza, bueno, pero así de grande, ¿no? Y las familias lo primero que me dijeron es, no pasa nada, nos vemos la semana que viene o dime otra hora o lo que sea. Y es esa comprensión, no es lo que necesitamos. Lo que pasa es que es verdad que a veces tenemos tendencia a entender la vida de los demás cuando son cosas sumamente graves, cuando son cosas que pueden entender porque lo han visto, lo han vivido o les afecta o lo que sea. Pero cuando son cosas que no han vivido, que no han tenido de cerca, les cuesta muchísimo entenderlo. Por eso, visualizar desde la experiencia va muy bien. Además son ejemplos, es que no es que nos estemos victimizando, es que además si ponemos algo que hemos vivido, también es un ejemplo. O sea, si quieres saber, por ejemplo, yo qué sé, de qué va el TDAH y tal, y no encuentras o sea, un ejemplo ahí que tengas muy claro y te explicamos lo que nosotros vivimos, macho, cógelo, que también es un ejemplo. También. Bueno, sí, enfado, ¿no? Me comentan también que explica algo sobre asignatura significativa y no significativa. Yo no sé si te refieres a lo que son las adaptaciones significativas y no significativas. Si te refieres a eso, dicho a lo general, las metodológicas o no significativas son aquellas que no tocamos los objetivos de etapa, lo que tienen que asumir o las competencias que tienen que adquirir los niños por cada etapa educativa. Por lo tanto, hablamos más pues eso de las metodologías, dar más tiempo, quitar estímulos que puedan entretener, siempre explicar bien los exámenes en el sentido que si tiene más dudas, pues pueda preguntar, dar calculadoras en vez de que hagan tanto cálculo mental, bueno, no tener en cuenta faltas de ortografía, darles, no sé, ordenador, estrategias compensatorias. Todo esto es metodología, es decir, aprenden lo mismo que los demás, solo que por un camino distinto o con unas ayudas que permitan tanto el acceso al currículum, que le llamamos, como el demostrar los aprendizajes que han adquirido, ¿no? Cuando hablamos de significativas, ahí estamos empezando ya a tocar el currículum escolar. Se refiere a esta, supongo, no sé si se refiere a estas dos diferencias. Entonces creo que no nos hemos dejado nada, ¿no? A ver. Lo que comenta más es Cuca, ¿eh? Me encanta. Está Marta desde México por aquí. No, creo que ya está. Vale, pues, vale, sí, vale, pues ya está, respondido, pues era eso. Vale, pues yo creo que nada más, cualquier cosita, pues como siempre podéis dejarlo en comentarios y os iremos respondiendo, pues a lo largo de los días siempre estamos un poquito pendiente para las personas que no nos hayan visto todavía o que se hayan quedado a medias de ver los vídeos o lo que sea. Y bueno, pues nada más. No sé si te falta añadir algo más o ya está. Pues ya está, pues ya está. Bueno, pues que paséis un buen fin de semana y nos vemos pronto.